¿Qué pasa, Gato Jazz? Con esto del año nuevo tengo pensado traerte nuevas ideas, nuevos vídeos. Algunos van a ser pura gramática, otros un poco más de lingüística, y otros, como el de hoy, vídeos totalmente diferentes que te van a servir para mejorar tu vocabulario. En la descripción podrás encontrar todo el vocabulario explicado. La idea es pasárnoslo bien mientras simplemente hablamos. ¿Pero de qué? Pues hoy vamos a repasar unas noticias que he encontrado en varios periódicos españoles que me han resultado bastante curiosas. Pero antes de empezar, recuerda, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Antes de entrar en las noticias locas que he encontrado por internet, te voy a dar una lista de los periódicos más leídos que tenemos en España. Así les puedes echar un ojo. Además, seguro que te sirven como práctica de lectura. El Mundo, ABC, La Razón. Son periódicos con líneas editoriales conservadoras. Por otro lado, también puedes leer El Periódico o El País, que son bastante progresistas. El 20 Minutos es un periódico bastante popular y gratuito. Está pensado para una lectura rápida, pero si lo tuyo son los deportes, prueba a leer El Marca o El As. Bueno, ahora sí que sí, prepárate porque algunas de las noticias que vamos a ver son totalmente increíbles. Si no fuera porque las he leído en el periódico, no me las creería. Imagina que terminas de cenar, limpias la cocina y dejas todo preparado para el día siguiente. Quizá te quedas un rato leyendo, pero al final te vas a dormir. Sin embargo, a mitad de la noche te despiertas. Oyes unos ruidos extraños que vienen de la cocina. Rápidamente piensas que es tu hermano, tu madre o alguien de la familia que se ha despertado con un poco de hambre y ha decidido hacerse un bocata o algo para picar. Sea como sea, tú también te levantas para ver si puedes picar algo de eso que huele tan bien. Pero al llegar a la cocina, descubres que realmente quien está cocinando algo es un ladrón. Alguien que se ha colado en casa y mientras robaba le ha entrado hambre y ha decidido que lo mejor era abrir la nevera y ver qué había para comer. Pues algo parecido le pasó a una mujer de Ferrol, una ciudad situada en Galicia, al noroeste de la península ibérica, justo encima de Portugal. A esta mujer, además de robarle el dinero y algún que otro objeto, un ladrón también le robó comida de la nevera, que ni corto ni perezoso pensó que lo mejor era comérsela ahí mismo. ¿No te parece un poco de película? Si este ladrón te ha parecido un jeta, pues espera a oír lo que hizo el ladrón que protagoniza la siguiente noticia. En Valencia, un hombre tuvo que llamar a la policía a las 2:30 de la madrugada porque en el sofá del salón de su casa había una persona durmiendo. Cuando llegó la policía, los agentes tuvieron que tocarle en el hombro para poderlo despertar. Estaba completamente dormido. El ladrón intentó excusarse diciendo que solo había entrado en la casa para poder dormir más cómodo que en la calle. Pero cuando los agentes descubrieron que tenía una mochila llena de joyas que habían sido robadas en otras casas de la zona, la excusa de que tenía mucho sueño y se duerme mejor en un sofá que en el banco del parque no colaba. No era muy convincente, así que al final se lo llevaron detenido y pudo dormir tranquilo y cómodo en el calabozo. ¿Te acuerdas de la pandemia? ¿Del COVID? ¿Qué tiempos, verdad? Echando la vista atrás, parece ciencia ficción. Bueno, quizá en tu país fuera distinto, pero aquí en España hubo un tiempo en el que solo se podía salir a la calle para pasear a tu perro. Evidentemente, no todo el mundo tiene perro, o al menos un perro normal. Lo creas o no, durante la pandemia, un hombre que no tenía perro, pero sí tenía un perro de peluche, como este, decidió que su perro de peluche tenía todo el derecho del mundo a pasear. Eso de solo pasear perros normales era algo injusto, por lo que decidido, le puso la correa a su fiel amigo y salió a la calle sin dudar ni un solo segundo. Los agentes de policía, al ver aquella increíble escena, un hombre paseando a un perro de peluche, no pudieron hacer más que ponerle una multa, porque solo se podía salir a la calle con perros. Y evidentemente su mascota de peluche no entraba en la categoría de perro. La verdad es que tener o no animales puede ser una salvación o un problema, como les pasa a los protagonistas de la siguiente noticia, un matrimonio de un pueblo de Galicia que tiene un gallo. Pero al parecer a uno de sus vecinos le incomoda bastante el hecho de que el gallo cante. Por cierto, en español
el gallo hace kikiriki. Si eres francés, te chocará un poco porque en francés el gallo hace cocoricó. Son cosas de los idiomas. Bueno, seguimos con la noticia. Como os decía, a uno de sus vecinos le incomoda el gallo, hasta el punto de dejar una nota anónima en el buzón diciendo que ya basta con el gallo, que ese gallo canta demasiado. Lo irónico de todo es que el dueño del gallo, antes de recibir la nota, estaba pensando en matar al gallo, pero al recibir la nota decidió no hacerlo, argumentando que los problemas se hablan cara a cara. Eso de ir dejando notitas anónimas no es lo correcto. Y para el final te dejo una noticia que sinceramente a mí me ha hecho bastante gracia. Hace relativamente poco en las redes sociales se hizo viral esta imagen. De entrada, lo que uno piensa es que es otra de esas imágenes creadas con inteligencia artificial, algo que realmente no existe. Porque ¿quién se puede creer que existan calles con nombres de videojuegos? Gran Turismo, La Leyenda de Zelda, Fantasía Final, Príncipe de Persia. Pues a veces la realidad supera la ficción. Estas calles verdaderamente existen. Las podéis buscar vosotros mismos en Google Maps. Se encuentran en la periferia de la ciudad de Zaragoza. ¿Conoces alguna noticia similar? Compártela en comentarios, GatoJazz.